Bien, listo. Buenas noches entonces. Bienvenidos nuevamente a su curso de DIS. Hoy continuamos dentro de la primera unidad de análisis de negocios y vamos a enfocarnos en tratar un tema que es súper importante para cuando nosotros vayamos a implementar la solución. Vamos a hablar acerca de la administración del rendimiento de análisis de negocios. ¿Ok? Vamos a ver. Para poder hablar del rendimiento del análisis de negocios y del rendimiento en general, usualmente empezamos nosotros conversando acerca de un elemento importante que es el KPI. En este caso, estos Key Performance Indicators lo que van a hacer es ayudarnos a saber en qué medida estamos avanzando. Bien, entonces este KPI finalmente va a ser un indicador y que me va a ayudar a medir cuál es mi progreso hacia la consecución de una meta o un objetivo estratégico, en este caso enfocado a la organización y aquellos objetivos que tengan algún tipo de relación con la solución que tenemos. La idea de este KPI es que me ayuda a medir a mí el rendimiento de las soluciones, los componentes de la solución y otros aspectos de interés para los stakeholders. Quiere decir que esta solución que yo he diseñado y que esta solución ya dijimos que podía enfocarse a resolver una necesidad del negocio, que esa necesidad podía ser un problema o una oportunidad, la solución que finalmente tome, de las que he propuesto y he revisado que sean factibles, debería generar un impacto positivo en la organización. Este impacto positivo en la organización se va a evidenciar a través de los resultados que genere. Mi proyecto no va a ser exitoso solamente porque yo implementé la solución y ahora la empresa la utiliza para desarrollar sus actividades, sino que en la medida que yo implemente una solución y esa solución genere beneficios para la organización, es cuando yo la voy a considerar exitosa. Para poder ver qué beneficios ha generado y qué diferencias se encuentra la organización antes de implementar mi sistema y después de hacerlo, es que nosotros tenemos que hacer mediciones. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos hacer correctamente estas mediciones. De lo primero que vamos a hablar es acerca de cuáles son los elementos que componen un KPI. Un KPI está compuesto por 4 elementos principales: el indicador, la métrica, la estructura y el informe. Pero, ¿de qué van cada uno? El indicador, en primer lugar, es una unidad numérica que va a especificar el grado de progreso hacia el logro de un objetivo o algún resultado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Que este indicador es puntualmente una unidad numérica. Vamos a ver con algunos ejemplos de cómo podemos entender esto de mejor manera. Por ahora, nos quedamos con la idea de que es aquello que vamos a medir. Si nosotros hablamos de la métrica, podemos decir que es un nivel cuantificable del indicador que una organización utiliza para medir el progreso. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que esta unidad cuantificable, la que hace referencia a la métrica, es hacia dónde quiero llegar. Bien, entonces, con el primer elemento tengo qué es lo que voy a medir, en la métrica tengo hasta dónde voy a llegar. En cuanto a la estructura, lo que podemos decir es que va a describir la forma en la que se realiza una medición y un procedimiento para poder representar la información. Es decir, de dónde voy a sacar la información y a través de qué medios lo voy a hacer. Y finalmente el informe es el proceso continuo de recolección de datos utilizado para poder determinar qué tan bien se ha implementado la solución comparada con aquellos resultados que yo esperaba. Entonces, en este punto del informe lo que voy a hacer es representar la información que estoy midiendo para que para mi stakeholder sea mucho más visible, mucho más notorio cuál es el efecto que está teniendo una vez que ha implementado la solución que yo he diseñado. Ahora, si nosotros hablamos de este primer punto, que eran los indicadores, decíamos que estos indicadores me van a mostrar un resultado del análisis de una o más medidas específicas para poder dirigir una preocupación sobre una necesidad, valor, salida o actividad. Quiere decir que alguna parte de la solución o algún objetivo de la solución va a necesitar ser medido para ver si está haciendo realmente aquello para lo que fue diseñado, y nosotros vamos a seleccionar algunos indicadores para poder distinguir si eso se está cumpliendo o no. Cada punto de interés dentro de mi proyecto puede utilizar un indicador y debe utilizar al menos uno, pero podría utilizar muchos más, dependiendo qué tan complejo sea aquello que yo quiero medir. Bien, si mi sistema es un sistema de ventas y yo quiero saber si he producido el efecto necesario o el efecto requerido en la empresa, puedo examinar algún indicador que sea, por ejemplo, cantidad de ventas
o importe de ventas, o ventas anuales, ¿no? Depende de la situación, yo voy a elegir una unidad, una magnitud que voy a medir. Pero este indicador no es de cualquier tipo, ¿no? Un indicador tiene ciertas características que yo debería tener en cuenta para que este indicador sea útil en cuanto a la medición del efecto que está teniendo la implementación de mi solución dentro de la organización. Un indicador debería ser en primer lugar claro, es decir, un indicador debería ser preciso y no tener ambigüedades. Debería ser relevante en la medida que es apropiado para el tema de interés. Quiere decir que si yo estoy haciendo un sistema de ventas y digo que voy a ayudar a la organización a que mejore sus ventas, el indicador que yo voy a tomar debería ser un indicador relacionado con esa meta, ¿no? Para que pueda evidenciar que estoy ayudando a cumplirla. Debería ser económico, y en este tema de económico hablamos de que debería estar disponible a un costo razonable. Algunos indicadores pueden ser más caros que otros en el sentido de cuánto esfuerzo nos demanda conseguir ese indicador. Si por ejemplo tenemos un indicador que nosotros vamos a obtener, no sé, de la propia base de datos, si hablamos del sistema de ventas y decimos cantidad de ventas, esta cantidad de ventas las podemos sacar rápidamente del sistema. Pero si estamos hablando de un indicador que sea porcentaje de satisfacción, y para yo conseguir ese porcentaje de satisfacción tengo que hacer encuestas, tengo que procesarlas y luego recién calcular cuál es el indicador de satisfacción. Entonces ese indicador en sí tiene un costo asociado, que son tal vez las personas que realizan la encuesta, si sigue siendo física, o la procesan y finalmente envían la información. El indicador debería ser además adecuado, es decir, que me debería proveer una base suficiente sobre la cual analizar el rendimiento de la solución. Bien, y aquí traigo nuevamente el ejemplo del indicador que habíamos seleccionado. Yo tengo un sistema de ventas y digo, mira, una de las cosas que voy a medir es la cantidad de ventas. Ok, yo puedo medir la cantidad de ventas, pero ese indicador será adecuado si yo antes vendía 100 ventas al mes y hoy con mi sistema vendo 50 ventas al mes. ¿Quiere decir que he empeorado necesariamente o habrá algún otro factor que me permita a mí saber si las ventas han mejorado? Bien, un aspecto es el tema de la cantidad de ventas, pero otro aspecto relevante y que finalmente va a impactar el negocio es cuánto en promedio significan esas ventas, ¿no? Si hago 100 ventas y cada venta es de 100 soles, tengo una cantidad pequeña, pero si hago 50 ventas y cada venta es de 1000 soles, entonces el porcentaje de ingresos para la organización va a ser muchísimo mayor. Entonces yo debería escoger un indicador que sea adecuado, es decir, que me provea la información necesaria. En este caso, por ejemplo, yo no me fiaría de la cantidad de ventas, sino hablaría del importe total de ventas del mes o el importe total de ventas del trimestre, dependiendo de cómo lo vayamos a evaluar. El indicador debería ser también cuantificable, es decir, que pueda ser medido de una forma independiente y que no dependa de factores que son subjetivos. ¿Bien? O sea, depende de una medición que yo voy a hacer y va a ser confiable y convincente en el sentido de que va a basarse justamente en evidencia e investigación. ¿Sí? No hay como yo pueda inventar este importe de ventas. Yo lo voy a tomar de una fuente real, lo voy a procesar y lo voy a presentar. ¿Okay? Entonces, estas deberían ser las características mínimas que debería tener mi indicador cuando yo empiezo a buscar alguno. Además, cuando establecemos algún indicador, nosotros como analistas de negocios deberíamos pensar diferentes cosas, ¿no? Uno, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde viene este indicador? ¿Cuál es el método de recolección? ¿Qué necesito hacer para poder extraer la información de ese indicador? ¿Quién va a ser el encargado de poder recolectar esta información? Si es que es un indicador directo, ¿quién va a hacer, por ejemplo, el query de la base de datos? ¿O quién va a hacer las encuestas si son temas de satisfacción? ¿Cuál es el costo que está asociado? Dijimos que eso depende de la complejidad que signifique extraer la información. ¿Cuál es la frecuencia a la cual yo voy a consultar esa información? ¿Y cuál sería la dificultad de recolección si es que realmente la hubiera, ¿no? Entonces, con esto hemos cubierto los aspectos relevantes del primer elemento, del indicador. Nos vamos con la idea que este indicador es qué es lo que yo quiero medir. Y con esa idea nos enfocamos en el siguiente elemento del KPI, que son las métricas, ¿no? Las métricas básicamente son niveles cuantificables de indicadores que son medidos en un punto específico del tiempo. ¿Okay? Entonces, una métrica objetivo puede ser alcanzada así, pero en un periodo específico, ¿no? Si yo tengo una meta
o una métrica, en este caso, de mi sistema de ventas del que estoy conversando, y digo que quiero alcanzar, no sé, $50.000 de ventas. ¿Esa será una meta alcanzable? Depende. Depende de varias cosas, ¿no? Lo primero, saber cuánto vendía antes del sistema y cuánto vendo ahora. ¿Por qué? Porque si yo quiero vender $50.000, pero antes del sistema no vendía ni $5.000, yo no voy a dar un salto exponencial en un tiempo corto, ¿no? Tengo que proponerme metas también que sean realistas. Entonces, uno, depende de cuál es el comportamiento previo a la implementación del sistema, para ver si tenemos una meta que sea coherente. Y el otro punto es que esas métricas también van a depender de un periodo de tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo quiera alcanzar esos $50.000 en un mes, en un año, en un trimestre, porque la posibilidad de conseguirlo varía demasiado. Cuando nosotros establecemos una métrica para un indicador que ya hemos seleccionado previamente, es importante que nosotros podamos entender de forma clara cuál es mi punto de partida. Esto que les mencionaba, yo quiero ganar 50.000, pero ¿cuánto ganabas antes del sistema? ¿Es coherente o es razonable el salto que tú quieres dar de aquello que tenías a aquello que vas a tener? Vale la pena hacer ese análisis porque a veces nos imponen metas que son imposibles de cumplir y finalmente el problema no es que el sistema esté mal diseñado o no esté contribuyendo a los objetivos, sino que las metas son desproporcionadas. Entonces, los recursos que se pueden dedicar a mejorar estos factores cubiertos por indicadores y preocupaciones políticas. Existen muchos temas alrededor de las métricas, no solamente cómo venía mi rendimiento, sino también pueden impactar algunos factores externos en cómo podría ser el rendimiento de mi solución una vez que esté implementada. Si nosotros hablamos de las métricas, podemos decir que las métricas podrían medirse de tres formas distintas, ¿no? Podrían tener tres tipos diferentes. Podría ser un punto, un umbral o un rango. En un punto específico es, yo quiero lograr 20 ventas, por ejemplo, mensuales. ¿Eso tendrá sentido? Tal vez para el tema de ventas no, pero para algunos tipos de indicador, esta será un punto de medición importante. Otro de las posibles formas de medir mi indicador a través de las métricas podría ser un umbral, ¿no? Necesito lograr o tener una cantidad de reclamos mensuales menor al 1% del volumen de venta. Ok, ese es un umbral, yo digo de aquí hacia abajo. Y un rango lo que me va a permitir es marcar dos puntos y ver que mi indicador esté entre ellos, ¿no? O sea, quiero lograr, por ejemplo, un incremento de ventas de entre el 10 y el 12%. Si yo logro algo dentro de ese margen, voy a estar cumpliendo aquello que me he propuesto. Nosotros podríamos utilizar esta función de rango, sobre todo cuando tenemos algunos indicadores nuevos. Todavía no sabemos cómo se va a comportar. ¿Y cuándo podríamos tener indicadores nuevos? Indicadores nuevos son aquellos que nunca se han medido. Yo quiero incrementar la cantidad de ventas de mi organización, quiero incrementar el monto de ventas por mes, pero la organización tal vez no tiene ese dato histórico. Entonces yo parto por un rango, tengo una medición que es mucho más flexible y a medida que voy aprendiendo, luego voy a hacer indicadores que sean más sofisticados y que estén más cerca de los valores reales. Dependiendo de la necesidad, el tiempo para poder alcanzar las métricas puede ser de distintos periodos, ¿no? Como les decía, podría ser anual, de muchos años, podría ser trimestral, semestral. La idea es que nosotros definamos en qué tiempo es posible alcanzar esas metas. Y otra de las sugerencias sería que este tiempo sea un tiempo relativamente corto, porque a la medida que yo tenga tiempos cortos de mediciones constantes, lo que voy a empezar a ver es una tendencia. Y eso me va a permitir saber si yo estoy apuntando o estoy acercándome a lograr aquello que me he propuesto. Tal vez en un inicio estoy muy lejos, ¿no? Pero si tengo la medición del mes 1, del mes 2, del mes 3 y me doy cuenta que hay un crecimiento sostenido, podría realizar una tendencia y tratar de averiguar si voy a llegar al importe que está propuesto. Como tercer elemento de los KPIs, nosotros vamos a hablar acerca de la estructura. ¿Qué cosa es la estructura? La estructura ya tiene que ver con la forma en la que nosotros vamos a analizar el indicador que hemos seleccionado. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que es el método de análisis que va a especificar tanto los procedimientos de cómo llevar a cabo el análisis, como
además, quién es el consumidor de datos. Entonces, aquí deberíamos saber cómo es que nosotros vamos a extraer la información, quién es el que va a requerir estos datos, porque de esa forma nosotros vamos a entender, uno, cuál sería el proceso y cuáles serían los involucrados, y de otro lado, quiénes son los interesados que son relevantes para este indicador en el cual yo estoy trabajando. Ahora, el procedimiento de presentación de información va a abarcar distintos puntos, ¿no? Y vamos a conversar acerca de plantillas, de informes, de quién debería recibir la información, y quién debería recibir la información va a estar tratado aquí dentro de la estructura. Ese es un dato importante que nos va a brindar. Además, la información de referencia puede estar representada por los datos que están proporcionados inmediatamente antes del inicio del periodo que nosotros vamos a medir. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a salir en vivo con nuestra solución de ventas online. Queremos salir la próxima semana, el 1 de abril. Si nosotros queremos salir el 1 de abril y ver cómo va a evolucionar el crecimiento mensual, yo lo primero que debería tener es por lo menos la medición de este mes que va a terminar, ¿no? De marzo, para tener una idea de cómo se han comportado las ventas al día de hoy y cómo van a comportarse en los meses siguientes. Lo ideal sería que no tenga solo un mes, sino que tenga información de todo el año pasado, por ejemplo, porque dependiendo del tipo de negocio en el que estemos, existen ciertos ciclos de negocio que pueden repetirse de forma anual. Entonces, tal vez yo tengo picos de ventas en mayo o en junio, pero los demás meses tengo unas ventas que son mucho más pausadas, mucho más tranquilas. Entonces, en la medida que ustedes tengan disponible la información, por ejemplo, de un año completo, podrían observar claramente cómo se mueven estos ciclos y cómo van a tener un impacto también en aquello que estamos viendo hoy. Los datos de referencia que nosotros vamos a utilizar nos van a permitir dos cosas. Por un lado, medir el desempeño o conocer el desempeño. Aquí no solamente importa que yo en el mes 1 vendí 10, que en el mes 2 vendí 20 o en el mes 3 vendí 30, sino que lo que me va a importar es que yo puedo diseñar o dibujar una tendencia y eso me va a permitir saber que yo estoy creciendo sostenidamente y que ese crecimiento finalmente me va a poder ayudar a llegar al importe que yo me había propuesto como meta. Y otra función importante es que me va a permitir a mí medir el progreso. ¿Cuánto estoy avanzando hoy? ¿Cuánto estoy avanzando el siguiente mes? ¿Cuánto voy avanzando de aquello que me había propuesto lograr? Entonces esas dos cosas son importantes. ¿Cuánto cumplo de aquello que me había propuesto? Y cómo ese cumplimiento a lo largo de los meses va generando una línea de tendencia que me permite saber o me permite pronosticar al menos hacia dónde voy. La métrica, la estructura, perdón, de estos indicadores de los que estamos hablando necesita ser finalmente recolectada, analizada y reportada para cada indicador. Cada uno de los indicadores que yo voy a seleccionar va a demandar un trabajo. Alguien o algún sistema debería poder conseguir esa información, procesarla y finalmente entregarla para el análisis. ¿Ok? Entonces, esta información no viene sola, sino que nosotros tenemos que extraerla de algún lugar. Y la estructura también nos lleva a hablar de algunos elementos clave que deberíamos tener para poder garantizar que estos indicadores que nosotros finalmente vamos a medir sean de calidad. Okay. Lo primero es la fiabilidad. Esa fiabilidad hace referencia a la medida en que el enfoque de recopilación de datos es tanto estable como coherente a través del tiempo y el espacio. Quiere decir que yo mido de una forma hoy y voy a medir de esa misma forma mañana, pasado, el otro mes, a fin de año, y eso me va a permitir tener medidas que sean mucho más coherentes, ¿no? Y que sean estables sobre todo. Otro de los factores clave es el tema de validez, ¿no? ¿En qué medida los datos que nosotros hemos seleccionado para medir miden clara y directamente el desempeño que la organización tiene que medir respecto a la solución que yo le he propuesto? Lo que conversábamos anteriormente, yo estoy haciendo un sistema de ventas, pero quiero medir la cantidad de ventas. Tal vez eso de la cantidad de ventas no genere suficiente valor. Entonces la idea es que en esta medición ustedes puedan tener una forma clara de cómo vamos a medir estos aspectos. Y el tercer y último factor
es el tema de la puntualidad. Cada cuánto tiempo nosotros vamos a decidir hacer esta medición para poder finalmente, en una siguiente etapa, alinear estas metas a los periodos de medición. Yo puedo tener metas que son anuales, ¿no? Quiero lograr, por ejemplo, una meta de $50.000 anuales, como habíamos dicho. Pero esto no quiere necesariamente decir que mis mediciones van a ser anuales. Yo puedo decir que las mediciones van a ser mensuales para ir viendo cómo se comporta en el tiempo y de esa forma, a través de una tendencia, saber si voy a llegar al valor que me he propuesto. El último de los elementos del KPI era el informe, ¿recuerdan? Entonces, cuando nosotros hablamos de informes, lo que normalmente se hace en un informe de evolución de KPIs es hacer una comparación. ¿Y qué comparamos? Aquellas métricas que son actuales, que tenemos hoy antes de la implementación del sistema, versus aquellas métricas objetivo, ¿no? Aquellas a las que yo quiero llegar una vez que mi sistema funcione. Y seguramente así como tengo un proyectado, luego voy a tener un real, donde voy a ver la ejecución que sucede en cada mes y cómo me voy acercando o alejando del valor objetivo. En la mayoría de situaciones, me dice aquí un dato importante, es que las tendencias son mucho más creíbles. Entonces, si yo quiero comprobar mi nivel de ventas, y hoy vendí 10, mañana vendí 20, y pasado vendí 30, y el otro mes vendí 100, entonces yo estoy viendo aquí que existe una tendencia al alza, y eso me lleva a pensar que aunque no he llegado aún a la cantidad que yo quería llegar, tengo una tendencia que me permite saber o me permite intuir que voy a llegar en X meses. ¿Okay? Entonces, por eso es importante cuando hacemos representaciones utilizar el tema de tendencia, porque gráficamente permite evidenciar si es que va a ser posible o no cumplir con determinada meta dentro de la organización. Además, cuando conversamos de informes, decimos que existen algunos elementos que pueden generar más beneficios y pueden resultar de mayor utilidad. Si nosotros hablamos de representaciones gráficas, definitivamente son mucho más efectivas que las tablas, y particularmente cuando nosotros tenemos algunos indicadores para analizar que puedan graficarse y puedan acompañarse de ciertas explicaciones que hagan que la lectura de esta información que yo estoy generando y que seguramente voy a repartir sea mucho más digerible. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se entiende todo esto que hemos visto hasta ahora? ¿Cómo llevamos a la práctica este primer concepto que hemos tratado del KPI? Hasta aquí, y antes de avanzar con KPI y sus ejemplos respectivos, ¿tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Bien, entiendo que no tenemos dudas, entonces vamos con nuestro caso práctico. ¿Cómo podríamos aplicar esto que les digo del ejemplo de KPI a un caso práctico? Pongámonos en el caso supuesto de que nosotros estamos encargados de implementar una solución de ventas online. ¿Bien? La solución de ventas online que yo quiero implementar está apuntando a mejorar las ventas de la organización. Entonces, yo podría tener un cuadro donde veo cuáles son las ventas mes a mes de todo el año anterior y un cuadro donde voy a ver cuáles son las ventas de este año, suponiendo que en diciembre del 2020, por ejemplo, hayamos salido nosotros en vivo y ya tenemos la solución implementada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a comparar? Por una parte, estas ventas que fueron realizadas todas por canales tradicionales de ventas, y por otro lado, las ventas del nuevo año que ya se han ejecutado con el sistema de funcionamiento y que tienen dos componentes: las ventas tradicionales o por canal tradicional y las ventas por el canal online. Bien, así voy a tener un total de ventas que va a ser mayor, y lo que voy a hacer yo luego es analizar cómo este comportamiento me podría dar una idea de cuál es la tendencia que está siguiendo este indicador en particular. Bien, entonces es importante. Si ustedes van a implementar un sistema que mejore las ventas, lo primero que deberían saber es cuánto están vendiendo hoy, y si pueden tener esa información mes a mes, sería mucho mejor para ver estos temas de ciclos, como les decía, ¿no? Puede haber meses marcados en el año en los cuales yo voy a vender más o vender menos,
Y eso es importante tomarlo en cuenta para que no se distorsionen las proyecciones. Si volvemos a los elementos que tenía mi KPI, yo aquí estoy dividiendo el KPI en cada uno de los elementos. Bien, como primer elemento tenía mi indicador, y el indicador en este caso yo voy a seleccionar cuáles son las ventas mensuales. Si ya tengo mi indicador, que es lo que voy a medir, y digo que voy a medir las ventas mensuales, ya puedo determinar cuál va a ser mi métrica, ¿no? Hasta dónde quiero llegar. Ah, mira, quisiera lograr unas ventas mayores a 40.000 soles, ¿no? 40.000 soles, esto es un periodo mensual, obviamente como un indicador, y lo puedo graficar de alguna forma para que cuando automatice este proceso pueda tener una notificación o una alerta distinta. En cuanto a la estructura, lo que podríamos decir es que esta estructura finalmente es la sumatoria de todas las ventas extraídas por cada mes desde la base de datos. ¿Bien? Entonces aquí ya sé de dónde voy a traer el indicador y eso me da una idea de qué tan costoso va a ser. En este caso no va a ser tan costoso porque es una información que es automatizada. Y finalmente, el último elemento del KPI que estamos tratando es el informe. Entonces, ¿qué gráficas podría utilizar yo para poder evidenciar cuál ha sido el comportamiento que está ayudando a generar mi solución? Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de barras que nos podría ayudar rápidamente a ver cuáles son los elementos y cuáles son las ventas que estamos alcanzando en cada uno de los meses. Este ciclo es el que yo les digo que puede ser interesante, ¿no? Tengo ventas en julio que son muy altas y estas ventas no se comparan con las de otros meses. Si yo tomara el mes de julio como un mes normal, hiciera mi proyección con esa cantidad de ventas mensuales, llegaría a un importe o una meta que es inmanejable o inalcanzable. Entonces es por eso que es importante que podamos tener los valores lo más detallados posibles. Bien, a simple vista nosotros tenemos aquí, por ejemplo, cuáles fueron las ventas del año anterior y cuáles serían las ventas del año en el que ya tenemos la solución funcionando. Bien, entonces aquí podríamos evidenciar de forma rápida que efectivamente hemos superado nuestra barrera de los 40.000, que no habíamos alcanzado en ninguno de los meses, ni siquiera en el mes de julio del año 2020. Entonces podemos ver rápidamente que el sistema efectivamente está proporcionando un beneficio porque está trayendo nuevas ventas a través del canal online. Otro ejemplo de indicador. Nosotros tenemos un indicador, por ejemplo, que es el porcentaje de ventas online. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? En el anterior iba a medir el importe. Aquí voy a ver la cantidad de ventas que se deben al sistema, que finalmente es quien me ha habilitado un canal de ventas online. Entonces, mi indicador, porcentaje de ventas. Porcentaje de ventas online. La métrica que yo quiero alcanzar es lograr al menos el 10% de las ventas producto de este nuevo canal. Bien, entonces aquí estamos usando, como vimos, un umbral, ¿no? Yo quiero lograr al menos 10, o sea, de 10 hacia arriba. ¿Bien? Y tengo una estructura además. En la estructura dijimos que vamos a enfocarnos en de dónde podía obtener la información y cómo lo iba a hacer. ¿Cómo voy a obtener la información? De un cálculo de ventas mensuales online comparadas contra el total, ¿no? Entonces tengo cuáles son las ventas específicamente que generan mi nuevo canal y cuánto representa esto del total de las ventas de la organización. Y puedo tener un informe donde me va a mostrar algunos canales de ventas y cómo están generando sus ventas por cada uno de los canales. ¿Ven? Esta gráfica, si nosotros nos enfocamos solo en las barras, se parece a la anterior, pero aquí hay un componente especial. Este es mi cuadro de ventas del año donde no tenía un implementado el sistema, pero una vez que yo lo implemento, empieza a sumarse una cantidad de ventas importante, ¿no? Y aquí, ¿qué cosa es lo importante? Si el primer año tengo una cantidad, el segundo mes, perdón, tengo un poco más, lo que me va a permitir a mí esto es realizar, como les decía, una línea de tendencia, ¿no? La idea es que si yo veo que aquí tengo un comportamiento que está creciendo sostenidamente, yo podría empezar a pensar que esto me va a llevar a una meta mucho más amplia, que es la que posiblemente he escogido yo al inicio del proyecto. ¿Ok? Claros entonces los dos ejemplos de KPIs que hemos visto, ¿sí? Bien, entonces, si hemos entendido
qué es un KPI, si hemos entendido que estos KPIs me van a ayudar a mí a ver qué tan bueno ha sido mi proyecto, lo que deberíamos pensar, como les digo, es que muchas veces nosotros seleccionamos un KPI que todavía no existe en la organización. Estamos escogiendo un KPI nuevo y la idea para un KPI nuevo es que igual, si es que este KPI está naciendo producto de la implementación, nosotros tengamos al menos una medición anterior a la implementación del sistema para poder hacer esta comparación, ¿no?, de con cuál me fue mejor. Y ahora vamos a enfocarnos en la administración del rendimiento del análisis de negocios. ¿Cómo es que nosotros podríamos hacer ese trabajo que hemos visto de seleccionar cuáles son los KPIs más adecuados y determinar cuáles son tanto los indicadores, métricas, estructuras o informes más adecuados para yo poder modelar mi KPI? La idea es que nosotros podamos partir de la formación de un equipo de expertos, que este equipo de expertos que está dentro de la organización, que tiene mucho conocimiento acerca de la empresa, del rubro, de la industria en la que me estoy moviendo, puede ayudarme a buscar qué elementos serían los necesarios o los mejores para medir dentro del rendimiento de mi solución. Además, cuando yo determino cuáles son las métricas que voy a monitorear, como siempre, todo esquema de definición, mientras se trabaja en equipo, va a ser mucho más probable que tenga el apoyo del equipo y por ende el compromiso de cada uno de ellos para cumplir los planes que hemos propuesto. ¿Ok? Entonces, importante también aquí traer sobre la mesa que tenemos que abrir la discusión, recibir ideas y producto de un análisis, determinar cuáles serían los KPIs que me van a ayudar a mí a evidenciar que el sistema que he implementado consigue los resultados que habíamos previsto. Como en el caso anterior, ¿no? Yo implemento un sistema de ventas. Ah, pero es exitoso porque acabé en el tiempo que dije, porque gasté el presupuesto que había comprometido y porque conseguí desarrollar todo el alcance que había propuesto. Esa es una forma de verlo. Pero ¿qué sucede si yo cumplo el alcance, cumplo el tiempo, cumplo el costo y el sistema no está dando los resultados que espero? ¿Bien? ¿Será exitosa la implementación de la solución? Tal vez no. Entonces lo que yo tengo que procurar es poder evidenciar cómo está la organización hoy y cómo va a estar luego que implemente mi solución. Entonces, cuando nosotros establezcamos cuál es el KPI que necesitamos estudiar, la idea es que tengamos un seguimiento sobre ese KPI, ¿no? Si decimos que el seguimiento va a ser semanal, entonces toca hacerlo semanal sin perder información. Si vamos a decir que es mensual, toca hacerlo mensual, trimestral o anual, como ustedes definen que va a ser. La idea es que puedan cumplir esos plazos y en función a eso podamos empezar a tener medidas, como las que hemos visto en el ejemplo, que me van a permitir marcar una tendencia. Ahora, medir el rendimiento de estas actividades a lo largo del proyecto es una práctica útil porque me va a ayudar a identificar a mí cualquier desviación. Como les decía, yo puedo pasarme el año entero haciendo mi proyecto y medir las ventas del año pasado y las ventas de este año. Pero si decido hacer un esfuerzo y poder medir las ventas por mes, puedo ver que las ventas en enero fueron buenas, en febrero no tanto, en marzo fueron malas, y en función a esos movimientos tomar algún tipo de decisión. Cosa que no voy a poder hacer si espero al periodo final para obtener información acerca de cuál es el resultado que está provocando mi solución. Un aspecto importante de este seguimiento es que nosotros podamos corregir cualquier desviación. En la medida que tengamos estas mediciones que son mucho más pausadas o mucho más, acotadas, y tengo mediciones mensuales o mediciones semestrales, tengo en cada una de estas mediciones la oportunidad de identificar alguna desviación y sobre todo de proponer algún plan de mejora o algún plan de corrección. Y otro aspecto importante es que nosotros vamos a ayudarnos de estas métricas y la medición justamente para mejorar el proceso. Profe, ¿cómo el proceso de medición me va a ayudar a mejorar el propio proceso de medición? A medida que nosotros adoptemos estas prácticas, seleccionemos qué queremos medir, hagamos mediciones y tengamos retroalimentación, vamos a tener la posibilidad de ubicar nuevos elementos de medición o nuevos KPIs que me van a permitir a mí ir refinando la forma en la que entiendo el resultado de mi organización. ¿Bien? Entonces esto también es súper importante. Bien,
Hoy nos hemos enfocado en una sesión que es bastante corta, de lo que trata es de aprender cuál es la forma de poder medir una solución que estoy haciendo y cómo podemos nosotros evidenciar que esta solución está alcanzando los resultados que espero. ¿Bien? Entonces, antes de cerrar la sesión del día de hoy, quisiera que ustedes me puedan decir qué cosas aprendieron y qué cosas se llevan de esta sesión. A ver, los escucho y si no hay voluntarios, yo llamo a un par de personas para que me cuenten sus puntos de vista y con eso cerramos. ¿Quién se anima? ¿Qué aprendimos de la sesión de hoy? Conversamos acerca de indicadores, hablamos puntualmente de KPIs y luego dijimos cuáles eran cada una de las partes, ¿no? Pero ¿qué nos llevamos de esa sesión? ¿Qué nos podría comentar? Vamos a ver aquí en la lista. ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Qué nos puede comentar el señor Gutiérrez, por ejemplo? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Disculpe, tenía que conectar los audífonos. No se preocupe. Sí, le decía que ¿qué aprendió el día de hoy? ¿Con qué se va esta sesión? ¿Qué elementos le han parecido relevantes? Bueno, lo que indica principalmente, ¿no? Que el tema principal de la clase, el KPI, que son los indicadores, ¿no? Los medidores, en relación a los objetivos que se fijan. Eso es lo que más me lleva a la clase. Ok, listo. Entonces, tema de indicadores. Puntualmente que estos indicadores me van a permitir a mí saber qué tanto me estoy acercando a aquello que me había propuesto y sobre todo llevarnos el tema de que la solución que diseñamos y que finalmente implementamos tiene un objetivo y la idea es que podamos medir y evidenciar que lo estamos cumpliendo. Tenemos también el señor Alarcón, por favor. Más que nada, lo que he aprendido hoy día sería el KPI, y que serviría para medir el desempeño, el rendimiento, así como así decirlo, de las soluciones. Bien, gracias señor Alarcón. Entonces es importante, por un lado, nos ayuda a medir qué tan cerca vamos o no de la meta que nos habíamos propuesto. Pero por otro lado nos permite saber el rendimiento, es decir, cómo nos fue en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, y si eso está dibujando una línea de tendencia que a mí me permita hacer una proyección de hacia dónde voy a llegar. Entonces, una es la medición puntual y otra es como esa medición puntual plasmada en el tiempo me va a permitir generar proyecciones. Bien, listo. ¿Alguien más quiere agregar algo antes de cerrar? Bien. Lo único antes de cerrar, esto va a ser todo conmigo por la sesión del día de hoy. Y lo único que les recuerdo es que tienen pendiente realizar su caso de negocio. Ya todos tienen su grupo. Espero que tengan sus empresas. Lo que voy a hacer es aprovechar este momento que va a quedar de la sesión para poder preparar el caso y asignarlo como una tarea. Esta tarea va a ser grupal. Ustedes van a decidir quién es el encargado de su grupo y yo voy a asignar a ese encargado voy a asignar a ese encargado la tarea en particular para que pueda subir un solo documento. Bien, entonces, próximas tareas, yo les voy a preguntar sobre el canal quién es el representante de cada uno de sus grupos. Ustedes me van a decir quién es el representante y cuál es el tema que van a tratar. Y les voy a asignar la tarea que como conversamos la semana pasada iba a tener 2 semanas. Hasta ahora va transcurriendo una, vamos a darles una semana más para que puedan afinar ese caso de negocio y luego nos vamos a juntar para poder ver cómo van con el caso de negocio y si tuvieran alguna duda igual van a poderla plasmar ya sea en el canal general si es una cuestión que ustedes consideran que podría beneficiar a todos sus compañeros o si es un tema de su trabajo en sus canales de grupo. Bien, yo tengo aquí las listas de los grupos y lo que voy a hacer es empezar a crear canales individuales para que sobre esos canales me puedan dar la información que les estoy pidiendo. ¿Quién es su representante?
cuál es su tema, y si tienen alguna consulta en particular, también lo podamos resolver a través de ese canal. ¿Ok? Listo. Bien, señores, entonces eso sería todo conmigo por el día de hoy. Les agradezco por su tiempo, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos nuevamente el día martes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.